Ahí te lo puse para que grabe, Edu. Listo, listo. Entonces ya empezamos y bueno, no me queda más que darle la bienvenida a un gran amigo, un gran periodista, Roberto Walau. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la comunidad de ZChain. Y pues nada, no perdamos más tiempo y bueno, empecemos con lo que será este ama del día de hoy, de cómo hacer marketing en Web3. Roberto, por favor, preséntate para los que no te conocen. Perfecto, Mar, muchísimas gracias. Bueno, mi primera vez en ZChain, contento de la invitación, agradecido que me hayan tomado en cuenta. Lindo ver que la comunidad en 2 meses está creciendo. Eso es súper valioso hoy en día, más sobre todo con esta emoción en el ecosistema que hay en este momento por este bull run que está como, bueno, muchos dicen o muchos se preguntan si ya estamos en el bull run, si esto ya viene, si esto es un hype nada más o si ya estamos inmersos en él. Bueno, pero hay mucha emoción, mucha expectativa en el ecosistema y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Walau, tengo ya 28 años de edad, soy un periodista venezolano viviendo en Chile hace muchos años ya, muy contento, tengo en el ecosistema cripto 4 años, ya voy para 5. Em, y bueno, empecé en el mundo del ecosistema como un embajador, así como muchos hemos empezado quizá a relacionarnos y conversar con la comunidad, a hacer comunidad, nos hemos especializado en crear y en edificar comunidad, edificar educación sobre todo y buenas costumbres para que de alguna manera entre todos nos podamos apoyar, proteger y guiar en este camino de la Web3 que no es muy sencillo, tampoco es tan difícil, pero sí se necesita, creo yo, empezar siempre de la mano con alguien y es muy valioso que hoy en día existan comunidades y sobre todo proyectos que crean en las comunidades. Así que de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Quizás les voy a ir comentando un poco más de algunos roles que he ido compartiendo en los últimos años, sobre lo que es el marketing hoy en día y las diferencias con la web 2 y la web 3, por ejemplo. También podemos hablar lo que hace único el marketing en la web 3 hoy en día, cómo se puede hacer comunidad en Web3 hoy desde cero, por ejemplo, cuáles son los errores más comunes de la Web3 a nivel de marketing hoy en día también y también observar cuáles son las barreras y los desafíos que tenemos y algunas otras cositas más como inteligencia artificial y otros detalles que les puedo ir brindando durante la conversación sin ningún problema. Gracias, Roberto. Excelente presentación. Y bueno, sí, yo te puedo dar constancia de que eres un periodista que ya tiene más de 4 años en este ecosistema, bueno, haciendo vida en diferentes proyectos y bueno, haciendo crecer las comunidades, que es pues, digamos, nuestra especialidad ya desde hace bastante tiempo. Bueno, has tenido una carrera periodística destacada igual y yo quiero que nos comentes cómo crees tú que la experiencia, digamos, que traías de Web2 definitivamente influye en el rol que tienes actualmente, ¿no? Como líder de comunidad y de comunicación en proyectos de finanzas descentralizadas. Totalmente. Sí hay diferencias, no a nivel de cómo se ejecuta solamente, sino los enfoques. Hoy en día entre la web 2 que es el sistema de navegación o de internet o de relacionarnos digitalmente, la web 2 como lo usamos hoy en día, es muy diferente a cómo se está construyendo la web 3. Creo que hay diferencias muy marcadas, como podría resaltar la primera que me vino a la mente, la audiencia, por ejemplo. Podríamos decir que las comunidades de la web 3, a diferencia de la web 2, son comunidades más técnicas, un poco más informadas, y al estar siendo una comunidad más informada, es una comunidad muchísimo más exigente, que exige todos los días entender el porqué de las cosas. Creo que lo vivimos con algunos proyectos en los cuales hemos compartido, Edumar y varios de los que están acá, que hay muchos proyectos hoy en día Web3, por ejemplo, que se deben muchísimo a lo que viene siendo el voto de las personas, su opinión, lo que llamaríamos en la Web 2 el voto popular,
toma mucho protagonismo en la Web3 en algunos protocolos, en cómo la audiencia, en cómo los usuarios se hacen parte de un proyecto muy diferente a veces al de la Web2. En la Web2 a veces mucho scroll, mucha sobreinformación, ves demasiadas cosas, lo pasas, lo ignoras, lo desechas, algunas cosas consumes y a veces se te hace un poquito más difícil de digerir la información y creo que la Web3, si hablamos de términos médicos, viene casi como un omeprazol para que podamos, con algunas enzimas, nosotros a veces los embajadores o las personas que construimos comunidad o marketing alrededor de una gran cantidad de usuarios en el continente, siempre solemos ser aquellas personas que ayudamos a digerir un poco la información y buscamos darle un enfoque distinto para que lo técnico o lo muy pesado lo podamos aterrizar y los usuarios puedan digerirlo y tomar las mejores decisiones, porque al final de eso se trata, que las personas tomen las decisiones correctas según los intereses o necesidades que tengan cada uno. Lo vimos en la pandemia y lo vimos hoy en día. Las necesidades en la pandemia con la comunidad brasileña que yo trabajé era una necesidad muy distinta. El 42% de los brasileños durante la pandemia no tenía una cuenta bancaria, por ejemplo. Necesitaban, por ejemplo, acceder a productos Web3 para poder hacer pagos descentralizados sin tener que salir de su casa. Algo tan sencillo como eso y fue a través de las comunidades informadas, donde hacíamos actividades semanales. La comunidad iba absorbiendo información y se volvía, el grado de exigencia iba aumentando y iban las personas logrando saciar necesidades, pero al mismo tiempo se creaban algunas otras. Entonces, bueno, y algunas otras diferencias o grandes cambios, la narrativa, hablamos de menos publicidad directa, más educación, quizás más comunidad. Los canales son distintos. Es muy raro ver a una persona en Web2 utilizar Discord, por ejemplo, Farcaster o algunos otros más. Y quizás los índices, los KPI, por así llamarlos, de medición, son muy diferentes en algunos proyectos. Y eso es lo que han hecho muchísimo la diferencia entre Web 2 y Web 3 y han marcado el futuro de la Web 3. Sí, yo coincido contigo en varios aspectos y obviamente para nosotros que venimos haciendo periodismo y publicidad en Web2, llegar a la Web3 y ver tantas cosas diferentes, obviamente es bastante difícil, ¿no? Es un choque, digamos, fuerte, pero bueno, uno se va acostumbrando, digámoslo así. Fíjate, Roberto, yo quisiera que me digas cuáles consideras tú que son estas habilidades clave que, por ejemplo, un líder de comunidad y de comunicación debería tener, pues en este sector en particular, que digamos es más tecnológico, es más innovador, es mucho más rápido, es mucho más nuevo todavía. Entonces, ¿qué habilidades consideras tú que deberíamos tener las personas que nos dediquemos a esto? Mira, aparte de habilidades, yo creo que debemos tener una percepción, yo creo que la percepción no es la palabra, pero debemos tener ese sentido de estar muy despiertos de lo que está pasando. Vivimos en un mundo de constante actualización. Siento yo que la inteligencia artificial nos ha forzado a estar un poquito más despiertos en la cantidad de como alertas o información o bombardeos, porque siento que hoy en día con la inteligencia artificial, con la IA, estamos siendo bombardeados con mucha información, con muchas cosas están pasando. Siento que de alguna manera todos nosotros nos hemos convertido en pequeños oráculos que recibimos información, pero somos quienes nosotros realmente vemos qué valor le damos a esa información y cómo nos sirven. Yo creo que hoy en día para comenzar o iniciar una comunidad de Web3 desde cero, bueno, un saludo aquí a todos los que se están conectando, a Andrea, a Yulín, a Steven, saludos a todos. Estamos conversando un poco de más o menos cómo comenzar una comunidad web de 3 desde cero, perdón, y más o menos cuáles son como las características, las habilidades que las personas deben tener. Creo que aparte de ser una persona muy despierta y procesar bien esa información y que necesitas aterrizar, creo que es muy importante para empezar una comunidad o empezar algo desde cero a nivel de Web3, tienes que identificar estas personas que adopten el proyecto o la visión del mismo o el fin del mismo y recompensarlos, creo que es muy importante, porque al final se transforman
estas personas que conocen el proyecto desde cero en una de las mejores publicidades que uno puede tener. Me pasaba mucho el año pasado, algunos quizás recuerdan que estuve en algún proyecto de de GameFi y de SocialFi, de todo lo que eran los juegos, la manera en que las personas ganaban a través de jugar a través de un bot y demás, que durante mucho tiempo las personas creyeron mucho en ese proyecto, pero a veces creo que una de las cosas más importantes es que desde el principio le logres transmitir a las personas el proceso y el fin del mismo, porque muchas veces la gente no entiende cómo el fin justifica los medios. Y discúlpeme si me pongo un poco más denso en esa información, pero a veces las personas, yo creo que hoy en día, como en todo, hay demasiados proyectos eh, naciendo en este momento mientras estamos conversando. Deben estar muchas personas reunidas a través del mundo pensando en qué proyecto lanzar, en qué solución van a darle a las personas o qué solución le van a dar a algún problema. Y hay muchas cosas no parecidas, pero sí abarcando lo mismo. Y muchas veces las personas hoy en día no logran entender, o yo creo que más allá de las personas, no voy a culpar a las personas porque no nos podemos culpar de eso. Yo creo que muchas veces los embajadores, pero sobre todo a través de las fuentes de información que nos bajan de más arriba los proyectos, no logran aterrizar realmente lo que se quiere hacer con el proyecto, a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar. Porque aquí el problema es cómo vamos a llegar. Aquí muchas personas hoy en día dejan de lado un white paper, dejan de lado este mapa, este roadmap para futuro, y muchas veces se salen de eso. Y las personas, eso genera desconfianza con el tiempo. Yo creo que es súper importante identificar personas que crean en el proyecto, no solo para inversión, sino que crean en la idea. Crear un canal de comunicación claro y transparente, sea en Discord, en Twitter o en cualquier comunidad o un channel, un canal donde las personas puedan eh, interactuar y también opinar y tú saber escucharlos. Creo que es súper, súper primordial. Es aquí en este proceso inicial tan tonto donde muchas cosas se pueden caer y tú puedes medir con un termómetro qué es lo que va a pasar. Organizar campañas también con encuestas comunitarias, estos sorteos o giveaways, estas sesiones de AMA, de estos conversatorios, quizás uno que otro airdrops con algún propósito en las cuales tú le transmitas a la comunidad cuál es ese propósito real y reforzar también la identidad del proyecto, memes, branding, el tono de voz, los colores, la manera en relacionarse de la comunidad con los embajadores y con los líderes comunitarios. Creo que eso realmente son las maneras de comenzar hoy en día a nivel de Web3, algún proyecto o alguna comunidad. Lo está haciendo Mati con su propio canal. Creo que vi que Mati hace algún tiempo tiene su propio canal con su nombre, donde tiene su sello, su propia personalidad. Y es una marca y eso tiene valor. Y eso genera confianza y genera lealtad de nosotros como comunidad con Matías, por ejemplo. Hoy en día nos vemos reflejados en él, en sus metas o en un proyecto que él está apoyando. Digo, mira, ahí está Matías, está apoyando a fulano de tal. Ahí yo voy a estar con él. Él busca unos personas que adopten el proyecto, la idea del mismo y se unen en su comunidad y forman parte del ecosistema. Y eso creo que realmente tiene muchísimo más valor que cuánto vale un token, porque al final cuando lanzan el token y eres de los primeros en comprar el token a 0,0005 y el día del lanzamiento del airdrop o demás aumenta su valor en 1%, vas a estar eternamente agradecido. Pero lo agradecido es haber llegado dentro de los primeros y haber formado parte de la comunidad. Ese es más o menos mi punto de vista. No sé qué opina Edumar, no sé qué piensa. Qué buena frase esa para nosotros los que estamos construyendo comunidad todo el tiempo y bueno, ya y a lo largo de varios años. Roberto, yo coincido muchísimo contigo en que, bueno, obviamente la confianza siempre es crucial para nosotros poder comunicar algo. Obviamente, primero debemos conocer el proyecto, debemos estar identificados, sobre todo con la idea desde su nacimiento, ¿no? Y así, pues, obviamente, educarnos y para educar a los demás, se nos va a hacer mucho más fácil comunicar, ¿no? No es una comunicación sencilla, no es una comunicación cualquiera, como cualquier otra publicidad o cualquier otra forma de hacer marketing.
esta es diferente, en esta debemos estudiar. Y sobre eso viene mi siguiente pregunta, ¿no? Y es que, bueno, obviamente compartir nuestro conocimiento es un desafío, ser líder es otro desafío más, por supuesto, pero comunicar términos complejos, términos técnicos relacionados con blockchain, con Web3, con tecnología, a una audiencia diversa, porque sabes, en las comunidades llegan personas que tienen conocimiento, pero hay otras que tienen cero conocimiento de esto, ¿no? Entonces, a estas personas que vienen sin conocimiento, ¿cuál ha sido tu estrategia para comunicar, para, digamos, aterrizar un poco el discurso, los conceptos? Y que, bueno, no se pierdan y además de que te entiendan, obviamente puedan formar parte del proyecto y quedarse con él mucho tiempo. ¿Cuál ha sido tu estrategia? ¿Qué tácticas has usado? Perfecto. Creo que en este ecosistema Web3, donde estamos todos regados por el mundo y es muy complicado encontrarse en una sala, por ejemplo. O sea, cuando digo sala, no digo sala de, porque como estamos ahora, conversando en una llamada, sino en una sala face to face, cara a cara, mano a mano. Esa pasa, ocurre, los side events, los eventos que se realizan en muchas ciudades, eso está perfecto para reforzar los conocimientos, hacer networking y demás. Pero hoy en día lo más complicado para una persona que ingresa en este ecosistema es empezar de cero y cómo entender las diferencias y saber cómo se come la papa, cómo se come esta arepa, cómo se come lo que te estoy ofreciendo, por así llamarlo. Y yo creo que una de las estrategias más importantes que desarrollamos, voy a mencionar el proyecto porque ajá, todos conocen que venimos de ahí, BNB Chain, cuando estábamos allí, y estábamos dentro de la comunidad, bueno, yo de la comunidad portuguesa, y estuvimos desarrollando un poco del diseño del podcast, que me acuerdo que se lanzaron como unos 6 capítulos del podcast en portugués, con Tiago y todo el equipo que estábamos allí. Creo que una de las, no complicaciones, sino uno de los retos más grandes era como, por ejemplo, hacerle o aterrizar el conocimiento o aquellos em, términos más técnicos, más pesados a una población de mayor a 55 años de edad, casi 60, en las cuales, por ejemplo, lo más cercano tecnológico es tener un correo electrónico, Yahoo si acaso. Si teníamos suerte, tenían Gmail. Y creo que una de las estrategias que más nos funcionó en su momento fue evidentemente lo visual. Yo creo que la gente, de verdad, cuando tú estás en tu casa y la única herramienta que tienes es un notebook, un computador, una laptop, como la llaman en su país, cada país como que le pone un nombre distinto, un término distinto al computador. Pero las personas cuando solo tienen un computador o un teléfono, la manera más sencilla de poder entender es lo visual. Creo que no hay una manera más fácil de entenderlo a través de una cápsula informativa. Desarrollamos, por ejemplo, recuerdo con el equipo, nosotros establecimos las ideas de lo que queríamos transmitir, pero como era información oficial, esto se escaló y lo desarrolló NB Chain con ayuda de los creadores gráficos y diseñadores que estaban autorizados por Binance en su momento, pero se desarrollaron pequeñas gráficas en las cuales las personas, por ejemplo, rápido entendían 5 pasos, ni siquiera 5, me acuerdo, eran 3 pasos de cómo crear tu wallet. Nada más sencillo. Primero, colocar en el browser, en el buscador, en tu página, como si colocaras una página web, colocar allí MetaMask, no sé, o Binance.com, o Binance.org, etcétera. Colocar allí el nombre de la página. Segundo, clic en el botón registrar. Y tercero, enlazar correo electrónico. Así de sencillo, creabas una wallet y una cuenta. Después de ello venía lo secundario, validar tu identidad. Evidentemente, crear una cuenta es muy fácil, pero hoy en día tenemos que entender que tenemos que validar nuestra identidad con un pasaporte, con un documento nacional de identidad, es decir, una cédula, un carnet, en las cuales nos permitan hacer transacciones de saldos más altos, por así llamarlo. Entonces, creo que allí las personas evidentemente siempre entraban como en una red de celos, como que, ¿qué van a hacer con esta información? ¿Qué van a hacer con esta fotografía? ¿Qué van a hacer con mis documentos nacional de identidad? Entonces allí teníamos que transmitir la confianza y decirle, mira, hoy en día son más de 30 millones de brasileños en tu región, en tu nación, que tienen esta cuenta, y esta es información encriptada de extremo a extremo y no vas a tener ningún problema con verificar tu identidad, si quieres solo con una selfie. Entonces, con esos pequeños banners, con esas pequeñas imágenes realizadas en formato vertical, algunas horizontal, pero la mayoría eran vertical porque eran para formato celular.
se le transmitió a las personas cómo poder crear su propia wallet y empezar de cero. Y así poco a poco, las personas evidentemente lo que necesitan, como se los comenté, es saber cómo se come esto. De cómo, por ejemplo, yo puedo pagar un servicio básico a través de algunos aplicativos que puedo manejar. Cómo puedo cambiar USDT a través de P2P y obtener reais, que es la moneda de Brasil, y poder hacer mis pagos de mi cuenta de luz, mi cuenta de agua, cómo puedo pagar o comprar un boleto de avión a través de Binance y los diferentes partnerships y cómo puede, mejor dicho, Binance tener interacción cross-chain, o sea, entre diferentes cadenas para que él no necesite salir de su página, de su aplicación y estar conectado con otras más. Entonces, eso era evidentemente un poco más profundo, pero no era tan difícil de explicar. Lo hacíamos con imágenes y con videos. No era tan difícil y evidentemente dentro de la comunidad estábamos los embajadores que estábamos totalmente dispuestos a responder la información, a poder responder algunas dudas que a veces no eran de lo más básico, sino tú ya veías que las personas cuando consumían el video oficial que nosotros mandábamos o que estaba dentro de la página de Binance en YouTube, comenzaban a buscar mucho más. Ya los problemas que nosotros nos llegaban o las consultas no eran tanto ¿cómo se llama? No era tanto de cómo crear la cuenta o qué hago yo con mi USDT o cómo lo coloco en stake. No, no era para nada eso, ya era, se colocaban o se ponían a ver videos de otros youtubers, evidentemente no oficiales de Binance, pero que manejaban, ustedes saben, videos de YouTube, ay, cómo ganar dinero fácil en 5 minutos, cómo ganar $20 en Binance. Entonces se ponían a ver videos y la gente evidentemente siempre llega con la consulta, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Y tenías que responder cosas que no estabas como no autorizado, pero eran como más allá y nos asombraba mucho, evidentemente siempre en la comunidad brasileña, de ver cómo la gente, a pesar de tener 65 años de edad, no sé, o quizás menos, pero que son inexpertos en el mundo de la Web3, ya empezaban a consumir más información y como lo dije al principio, la comunidad se vuelve muchísimo más exigente. Y muchas veces nosotros los embajadores o los representantes de comunidad tenemos que estar al día y tenemos que estar prestos a entender la información y la necesidad. Creo que esas son una de las técnicas más sencillas que hemos realizado, pero más exitosas en el aspecto en que hemos visto que las personas logran dar el primer paso, pero rápidamente están buscando y dan muchos pasos más y a veces te agarran fuera de base y te dicen, o sea, tú te quedas como que, ok, esta gente yo le enseñé cómo crear una cuenta, pero ya validaron su identidad y están listos para el éxito. Esta gente no está jugando, como dicen en Venezuela, esta gente no está jugando carrito. Esta gente está buscando cómo hacer más dinero, cómo aprovechar los beneficios de tener una cuenta en un exchange tan importante como Binance o en cualquier otro. No hay que solo mencionar Binance, pero la gente está buscando rápidamente qué otro beneficio puedo obtener yo. Y esa sed o esa hambre de querer saber más, eso a mí me alegra mucho porque de alguna manera te dice que la gente está viendo una solución a un problema que tenían en el pasado. Así que eso ha sido súper, súper bueno, al menos en la comunidad de Brasil. Puedo dar algunos otros ejemplos en GameFi del proyecto que estuvo el año pasado, como lo he estado ahora en CoinMarketCap, o como lo he estado con Plume Network, que he trabajado allí con Víctor, que ustedes lo recuerdan de México y demás chicos, entonces súper bien. Y han sido algunas de las experiencias que más como me han marcado en este tiempo. Yo creo, Roberto, bueno, por como te escucho, obviamente compartimos muchísima opinión y estoy segura que las personas que nos están aquí acompañando hoy, que han sido embajadores de diferentes proyectos, bueno, como Javi, tenemos aquí a Andrea, Matías, Cristo, Julín, que están siempre involucrados en el ecosistema y están, digamos, al día con las noticias, con lo que está pasando en los proyectos, cómo están creciendo, cómo el ecosistema ha ido avanzando. Quiero preguntarte, ya digamos a nivel de comunicación un poco más formal, esta construcción de comunidades, ¿cómo has visto tú la evolución y cómo has visto sobre todo la masificación, ¿no? Porque depende de nosotros, digamos, los comunicadores y depende del tipo de marketing que se haga, bueno, que esto obviamente, esta industria se va a ir masificando, ¿no? Porque, bueno, al final somos eso, somos medios de comunicación, somos masivos. Sin embargo,
el ecosistema Web3 no ha usado, digamos, estos medios tradicionales. Ellos están llegando a través de embajadores y embajadores que en primera instancia usan los productos y los recomiendan. Entonces, ¿cómo crees tú o hacia dónde deberíamos ir pensando en que los medios de comunicación un poco más masivos y ese marketing un poco más masivo se empiece a involucrar en esta industria? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves muy lejano? ¿Lo ves muy cerca? ¿Ves que algunos proyectos ya están implementando algo similar? O sea, coméntanos más o menos desde ese aspecto. Perfecto, mira, yo creo que, no sé si ustedes lo han notado, creo que sí, pero a veces uno no lo dimensiona. El mundo de la web 2 o el ecosistema de la web 2 y el ecosistema de la web 3, en algún momento, yo no sé, quizás lo normalizamos, como todo pasa tan rápido, normalizamos, más que normalizar, yo no me di de cuenta en que ya empezaron el de la web 2, perdón, el de la web 3 a cruzar la línea o a llegar hacia la web 3 y el de la web 3 hacia la web 2 y viceversa. ¿A qué me refiero? Hay que entender que de la web 3 no se trata de vender, sino de conectar hoy en día. Y mucho de su éxito de las comunidades radica allí. Eso creo que es súper importante siempre destacarlo. Y, por ejemplo, hoy en día veo un partido de fútbol y no recuerdo cuál es el equipo, es uno de la Champions, bueno, pero muchos equipos de la Champions, cuando uno lo ve, comienzan a nivel de marketing, de publicidad, a ver las camisetas y ves crypto.com, binance.com, coinmarketcap.com o ORG, no sé. Y comienzas a ver que de alguna manera el mundo de la Web3 y los proyectos de la Web3 han empezado a no migrar o utilizar estrategias antiguas, sino se han empezado a visibilizar más de la manera más convencional, si es que lo podemos llamar así, en que las personas están acostumbradas a ver publicidad. Si tú vas a un estadio, estás acostumbrado a ver un letrero de Coca-Cola, un letrero de hot dogs, un letrero de KFC, pero comienza la Web3 a involucrarse con marcas históricamente exitosas y es allí cuando ha cambiado un poco la estrategia, porque quizás en el 2020 o 21, cuando nosotros empezamos a Edumar, recuerdo yo que en ese momento empezaron a crearse en la comunidad. Yo llegué gracias a una llamada de una amiga que muchos conocen, y creo que muchos de ustedes también, nos dijo, miren chicos, necesitamos la ayuda para levantar estas comunidades. Y con el tiempo fuimos viendo como, por ejemplo, la Web3 comenzó a ver en pandemia, evidentemente, que el tema de los videos rápidos y cortos estaba empezando a ser exitoso. Entonces comenzó a contratar a estos líderes de opinión, algunos más grandes que otros. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, empezó a publicitar Binance. Empezamos a ver este chico africano, no recuerdo el nombre, es muy exitoso, de verdad se me fue, que empezaba, y me acuerdo que él siempre salía con un meme como que, él no decía nada, pero solo hacía la expresión como que hacerlo así es más fácil, como que, porque lo estás haciendo de una manera distinta. Me daba mucha risa él. Pero entonces de ese momento empezó la Web3 a contactar a, evidentemente, renombres de la web 2 que todos conocemos, es imposible no conocer a esas ciertas personas, y empezó también a relacionarse con creadores de contenido, YouTube, por ejemplo, TikToker, por ejemplo, y muchos otros más, porque entendió mucho, o entendieron muchos de los proyectos hoy en día, que la mayor tasa de consumo y de retención y de ROI, es decir, de resultados que puedas obtener, reciclar o sacar de allí, una buena tasa, así sea de un 3, 4, 5%, los podías sacar con creadores de contenido o con influencers o estrellas que evidentemente ya estaban posicionadas en ese momento, y con el tiempo se da cuenta que, ok, esa persona exitosa como Cristiano Ronaldo ya está impuesto y ya todo el mundo la conoce, pero también entiende que, no sé, personas como nosotros no estamos pendientes de lo que está haciendo Cristiano Ronaldo todo el día. Y empezaron desde hace muy, bueno, no poco, pero hace como 2 años para acá, a enfocarse más en los micro creadores de contenido para de alguna manera también llegar a esas personas que hoy en día eh, están viendo quizás cierta cantidad de contenido, porque hay creadores de contenido de 20.000, 30.000, 40.000 seguidores, como micro, que quizás están empezando a publicitar o a mencionar lo que evidentemente
podríamos llamar, algunas marcas de la Web3. Y también la Web3 ha aplicado algunos eh, programas exitosos, pues si es que podemos llamar así, como por ejemplo La Casa de los Famosos o Gran Hermano. Lo hizo hace 2 años, lo hizo Binance, que reunió cierta cantidad de creadores de contenido o influencers y ese reality que lo hicieron digital y le hicieron retos de fotografías con el merchandising y demás. Me acuerdo que lo ganó Pedro, oh, la divasa. Me acuerdo yo que el nombre de la divasa, pero no me recuerdo el nombre de Pedro Luis Joao, creo que se llama. Lo ganó el mexicano, o sea, venezolano mexicano, y empezó de alguna manera a, a influenciar a que las personas crearan contenido. Conrad también lo hizo en su momento, y otras personas más de un rubro no tecnológico, sino que fue más transversal el crecimiento. Y es allí cuando de alguna manera los proyectos llegaron a entenderlo y llegaron a migrar, por así llamarlo, a este tipo de técnicas. Recordemos que el éxito de un proyecto no se mide en el TVL, en los que tienen bloqueado y demás, sino en cuanto confía en su comunidad y cómo escucha a su comunidad y la comunidad se identifica con el proyecto. Y para que eso pase, el proyecto tiene que hacer cosas que su comunidad suela consumir. Es decir, tu comunidad hoy en día está consumiendo em, contenido masivo de reality o de contenido educativo a través de YouTube o de TikTok, muchos llegan a estar allí. Yo hoy en día trabajando en CoinMarketCap tengo que estar pendiente todas las semanas de qué tipo de contenido está revisando la gente, buscamos palabras o frases clave, revisamos los volúmenes de búsqueda y más o menos sacamos el perfil de cada semana. Y aunque ustedes no lo crean, pero cada semana es un perfil muy distinto o ligeramente distinto. Por ejemplo, cuando Donald Trump asumió la presidencia, esa semana fue el boom de las redes sociales a nivel cripto, porque el hashtag Trump o ¿cómo se coloca esto? Como el signo de peso o de dólar, mejor dicho, que colocan el signo de peso Elon para hablar de la moneda de Elon Musk o hablar de la moneda de Donald Trump o de Melania, por ejemplo. Eso fue el boom esa semana creo que fue del 20 de enero. Entonces, esa semana a nivel de cripto, a nivel de Web3, voló las redes sociales y conseguir creadores de contenido esa semana teníamos que tener muchísimo filtro, porque evidentemente todos estaban hablando de lo mismo, pero no teníamos que evaluar un creador o una persona que esté buscando influenciar por esa semana, sino por lo anterior. Ver la calidad de su trabajo y poder depurar y diferenciar a unos de otros. Entonces, cuando tienes demasiada información, quizás la inteligencia artificial te ayuda, pero también el ojo crítico y clínico de nosotros, los seres humanos, tiene que también estar allí. Y fíjate que con respecto a eso que comentabas ahorita de enero, obviamente de las redes sociales en vista de la presidencia de Donald Trump y obviamente el lanzamiento de la moneda de él y su esposa, nos hizo, digamos, también reflexionar, porque vimos muchos medios serios, muchos periodistas, digamos, serios y que tienen bastante comunidad y seguidores en el entorno, por ejemplo, publicando contenido incluso erróneo sobre la moneda, sobre el lanzamiento. Es decir, también yo creo que ahí se dejaron llevar por una ola de información sin verificar y eso también es un peligro, sobre todo en esta área que implica finanzas, o sea, en el área de, o sea, siempre donde hay dinero, digo yo que la información y la comunicación tiene que ser mucho más veraz, mucho más segura, mucho más, digamos, eh, sí, con un nivel, o sea, que le pueda generar un nivel de confianza a las personas que están invirtiendo su dinero en este mundo, porque bueno, ya es bastante difícil que vengan personas a invertir en cripto. Imagínate que lo hagan en un proyecto donde, por ejemplo, no sé, dos o tres influencers muy a la ligera dijeron algo que obviamente es mentira o algo que no es factible. Entonces, bueno, imagínate, que ahí en vez de conseguir adeptos, lo que vamos a, y seguidores, lo que vamos es a conseguir que más personas sigan multiplicando el miedo que le tienen a las finanzas descentralizadas. Entonces, ¿qué opinas tú, por ejemplo, al respecto de estos casos? Bueno, mira, el reciente, el reciente caso del presidente Milei también, ya lo vimos hace poco, hace meses. eh, y qué opinas tú y qué deberíamos hacer, por ejemplo, nosotros para cuidarnos un poco más en ese aspecto? O sea,
cuál debería ser el lineamiento, pues. Mm. Mira, yo creo que hoy en día en la Web 3 nos pasa mucho como en la Web 2, que a veces tenemos la ansiedad de ser o querer ser los primeros en retuitear o compartir una información, porque a veces sin querer nos pasa mucho a los que estamos como personas que construimos o ayudamos a edificar una comunidad o embajadores o creadores de contenido, siempre como pasa mucho cuando sale una noticia bomba, por así llamarlo, como que nadie se lo esperaba, siempre se va a imponer la verdad del primero que salga hablando. Entonces pasa muchísimo, evidentemente, que la persona que siempre salga de primero a decir algo, siempre la van a señalar por muy bueno o por muy malo, dependiendo de los detractores que tenga, pero siempre esa primera visión o esa primera versión siempre es la que va a condicionar el resto. Entonces pasa mucho a nivel algo como psicológico de que queremos, siempre detrás cuando vamos con nuestro dedo a darle me gusta o a darle compartir, retweet o dejar algún comentario, siempre está como esa adrenalina de tengo que compartirlo, tengo que darle clic. Y a veces, muchas veces no solemos tener ese filtro de revisar la información. Recuerdo, si mal no me equivoco, cuando salió al día siguiente, el 21, la, mm, el token de Melania, recuerdo que hubo un problema con uno de los contratos que fueron como exhibidos o fueron publicados, porque habían varias plataformas en las cuales no estaba el contrato como al menos aparecía en la publicación inicial, o no estaba confirmado, o no estaba como saneado o verificado por quizás por las plataformas las firmas que suelen hacerlo. Por ejemplo, en Venus Protocol hay dos o tres firmas que eh, hoy en día esto lo realizan y tienen un proceso de verificación exhaustivo. Lo vemos con los oráculos, con algunos otros, este proyecto azul y blanco, no sé si se pueden mencionar los nombres, pero bueno, ya lo estoy diciendo. Em, que respectivamente siempre suelen tener un tiempo previo a la exposición final, al lanzamiento, de muchísima verificación, y pasa mucho con el token de Tron y Melania, que sobre todo el de Melania quizás generó em, mucho hype el de Melania porque muchas personas llegaron tarde al de Trump. Evidentemente, el de Trump salió con un valor muy por debajo de lo que quizás valía en el mercado. Y evidentemente el que lo aprovechó en el momento del lanzamiento, evidentemente hizo un por mil monumental. Ya tiene su vida resuelta, si es que hizo el swap respectivamente antes que bajara de los $60, pero evidentemente el que se quedó con esa espinita tuvo una revancha el 21 con el de Melania. Pero quizás es allí cuando nosotros tenemos que entender y dominar, tener este kit de primeros auxilios emocional, de tener mucho cuidado donde hacemos clic, revisar el contrato. ¿Y cómo podemos revisar un contrato si esto está bien? Revisar, por ejemplo, en plataformas confiables de información descentralizada. Hoy CoinMarketCap es una plataforma que está, si mal no me equivoco, desde el 2015, 2016 existiendo. Hoy en día es propiedad de Binance, pero sigue siendo muy descentralizada y sigue manteniendo su esencia inicial de ser un repositorio, entre comillas, de mucha información y de validez informativa. Yo siento que a veces CoinMarketCap, no sé si me equivoco de visión o me estoy yendo muy loco, pero es como ese banco central de información que uno quiere tener y que uno siempre debe de consultar. Si yo busco un token que se llama Edumar, por ejemplo, yo quiero saber si ese token llamado Edumar está, o mejor dicho, en dónde corre, cuál es el contrato original o cuáles son sus subcontratos, por así llamarlo, dónde lo puedo conseguir, cómo lo puedo agregar a mi wallet en MetaMask o en cualquiera de ellas sin ningún problema, y cómo de alguna manera, o sea, o mejor dicho, ver el valor que tiene la plataforma de CoinMarketCap y ver el valor subrogante o transversal en otras exchanges descentralizadas, por así llamarlo. Entonces, de esa manera, yo creo que acudiendo a fuentes informativas con mucha veracidad, uno puede obtener una información un poco más universal y transversal con el tiempo y de alguna manera aprovechar o sacarle de mayor provecho a todo esto. Recordemos que hoy en día, para nosotros como creadores de contenido o líderes de comunidad para esta Web3 en este 2025, uno de los
de los enfoques, por así llamarlos, claves, es educar, construir a la comunidad, eh, por ejemplo, traducir lo técnico en lo simple, enseñar siempre desde tu experiencia, documentar la evolución que estás teniendo como builder o como holder o como usuario y poder que las personas se puedan identificar y de alguna manera que la palabra ya sea predicada, que sea accionada, que sea llevada a cabo. Yo creo que eso son partes muy importantes para tener cuidado y siempre estar muy atento a la comunidad, evidentemente. Así es, Roberto, estoy de acuerdo contigo y bueno, obviamente para nosotros que digamos venimos del mundo del periodismo y de la comunicación, siempre ha sido muy importante para nosotros el tema de la veracidad y de obviamente de estar seguros antes de emitir alguna información y bueno, no caer, como tú dices, en ese júbilo, en esa emoción que te da ser el primero, porque bueno, en este caso, como decía yo anteriormente, cuando se trata de finanzas, no creo yo que sea tan importante ser el primero, más bien estar seguro y bueno, brindarle la confianza a tu comunidad, ¿no? Eh, yo quisiera para terminar, Roberto, ya estamos, digamos, cerca de una hora, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta porque la conversación está muy amena. Yo quisiera que para que terminemos, tú les puedas dar algunos tips eh, a todas aquellas personas que están incursionando en el mundo de la Web3, están apenas, digamos, aprendiendo, están llegando, quieren tener un trabajo en Web3, o sea, quieren experimentar, digamos, también cómo se gana dinero. Pero bueno, mira, no son ingenieros, no son técnicos, no se sienten, digamos, tan matemáticos, su área o su fuerte no es la parte de data análisis ni nada de estas cosas. Pero dice, mira, tengo habilidades para comunicarme, yo sé escribir bien, puedo redactar, puedo, digamos, a ayudarme de inteligencia artificial para estudiar y aprender y obviamente después que yo aprenda, educar a otras personas. Y quizá esta área o sí, esta ala del ecosistema, como lo es el marketing y la comunicación, les puede interesar. O sea, ¿qué debería hacer una persona que, digamos, dice, mira, quiero estar en Web3, pero solamente en el área de comunicaciones, porque, digamos, no me siento tan técnico, no me siento tan matemático? ¿Qué le recomiendas tú a estas personas que a ti te ha funcionado? Y invítalos, por supuesto, a que se vayan involucrando en el ecosistema de alguna forma. Perfecto, mira, yo creo que hoy en día justo tengo, si mal no me equivoco, como dos links, dos enlaces que te voy a compartir en un ratito de Umar por el interno, porque creo que no puedo enviar links porque si no el bot me saca, pero te los voy a enviar allí para que, por ejemplo, vean las ofertas que hay en Plum Network, que es donde estoy trabajando allí. em, y también el de CoinMarketCap. Algunos se necesita inglés, pero algunos no, otros no se necesita inglés. Es un mito que quiero eliminar el día de hoy. Sí, evidentemente siempre te dicen, es importante el inglés. Obvio que sí, siempre no hay ningún problema en ello, hablar un segundo idioma o hablar portugués, no necesariamente el inglés, pero a veces buscan mucho en español, porque buscan de alguna manera, hoy en día, sobre todo por este hype que hay en el ecosistema, eh, creadores de contenido o algunos cargos en esta parte del mundo. Por ejemplo, algunos de los empleos o secciones que van a poder ver en los enlaces es del diseño de productos, que creo que es súper importante. Operaciones, si usted sabe más o menos del área contable o demás, puede participar en el área contable respectivamente de estos proyectos porque se manejan en algunas cosas como una empresa convencional, porque al final los números no varían mucho. A nivel de marketing, buscan mucho community manager, buscan manager de eventos, líderes de crecimiento, líderes de marketing, influencers, creadores de contenido dentro de los influencers, líder de operaciones públicas y social media manager súper demandado y buscado, por ejemplo, por Plum. Creo que es súper importante eso. Yo creo que hoy en día, Omar, y las personas que estén escuchando acá en vivo y los que quizás la escuchen después, yo creo que para este año hay que sacarle mucho provecho, no sé si a la marca personal,
porque creo que la frase marca personal se ha trillado mucho en los últimos años, pero sí el valor que tenemos como personas a nivel profesional y lo que podemos aportar. Como les dije, educar es la clave, construir comunidad y mostrar más o menos cómo hoy en día nos estamos relacionando, eso ayuda muchísimo. Crear contenido en Web3 hoy en día no es solo para tuitear estos gráficos de cómo sube o cómo baja el Bitcoin y ya, sino es para ser un guía. Se los digo yo, que me la paso buscando creadores de contenido para poder como ficharlos para la marca y a veces me arrepiento mucho porque digo, mira, esta persona tiene tan buen perfil y cuando le veo la cuenta en Twitter o en Binance Square o en Bitget o en cualquiera de estas plataformas donde crean contenido y lo comparten, es solo una persona que comparte, o sea, que solo le da a compartir y ya. Y a veces no sabemos realmente qué opina Edumar, por ejemplo, qué opina Javier, qué opina Christopher. Se acostumbra la gente de que crea contenido que creen que crear contenido solo darle retweet, solo compartir y dar favorito, dar me gusta y ya. No, a veces veo perfiles tan buenos y digo, coño, que, discúlpeme la expresión, se me salió. Qué arrepentimiento que esta persona tiene tan buen perfil y quedó detrás de la ambulancia. Y no la puedo meter, no le puedo llamar, no le puedo decir nada y me quedo así como que, ay, qué lástima. Y sobre todo pasa mucho acá en Latinoamérica. Em, Como les dije, traduzcan lo técnico en simple, enseñar desde su experiencia, documentar su evolución es súper importante. ¿Qué contenido, por ejemplo, pueden crear hilos en Twitter o en X, como lo deseen llamar, explicando conceptos Web3? Un hilo no mayor a 3 hilos está súper bien dos está chévere, pero creo que de tres en adelante o mínimo tres es maravilloso. Opiniones sobre protocolos que usan, por ejemplo, pueden dar su opinión, tips sobre herramientas que pueden utilizar en Discord, algunos bots para Discord o de algunos de Gauzy, también algunos videos relacionados con noticias de lanzamiento Web3 o de inteligencia artificial la llegada o el nexo que hay entre la inteligencia artificial y la Web3 creo que es súper importante. Algunas noticias sobre eso salió esta semana de Airbnb, que se está liando mucho con algunos proyectos Web3 y con la inteligencia artificial. Hasta Elon Musk habló muchísimo de eso. Traten de, por ejemplo, buscar perfiles de alto alcance, como por ejemplo el de Elon Musk, vean algunas noticias y opinen sobre ellas, generen interacción. No interactúen solos, porque cuando veo hoy en día, hoy en CoinMarketCap, muchos creadores de contenido me llegan a mi privado y se me quejan, me dicen, Roberto, crecí mucho los primeros 2, 3 meses, pero dejé de crecer, ¿qué pasa? Y yo les dije, ya, está bien, vamos a ver. Analizo el perfil de ellos y digo, ya, estás compartiendo contenido, bien. Estás usando hashtag, bien. Estás usando tokens o criptomonedas como referencia, bien. Pero ¿qué estás haciendo más allá de compartir contenido? Porque agarran el contenido que tienen en su Twitter, copian, pegan y envían. Y eso es todo. El algoritmo hoy en día con la inteligencia artificial y los oráculos se dan cuenta cuando tú estás copiando y pegando. Y de alguna manera les estoy cambiando la visión, perdón, porque hoy en día el algoritmo con la inteligencia artificial que se está aplicando en Binance y en CoinMarketCap valora mucho más, por ejemplo, del 100% la publicación vale 30%, así se los digo clarito, pero el otro 70% se distribuye en si tú dejas comentarios, es decir, si interactúas con la comunidad o con alguna otra cuenta, si das me gustas, compartes y dejas opiniones, em, ¿qué otras cosas más así pueden tomarse en cuenta? Si sigas a alguna otra persona, porque de alguna manera, si tu cuenta dice que te siguen 10 millones de personas, pero no sigues a nadie, de alguna manera eso te castiga, porque ellos no tienen que recomendarte en algún momento. Entonces, hoy en día, la inteligencia artificial, por así llamarlo, con algunos oráculos y algunos algoritmos, están privilegiando, por así llamarlo, cómo tú te interactúas con el entorno, no solo lo que publicas, porque él premia tu publicación según cómo tú interactúas con el resto. Y yo creo que es un cambio de visión muy importante y algunos quizás lo van a adoptar para el futuro. No debemos quedarnos solos con el crear contenido, sino cómo interactuamos con el resto y creo que es algo más genuino, porque al final es una manera
más eficaz de combatir el spam a las personas o a los bots que solamente publican y ya, sino que es una actividad. Al final el ser humano está hecho para interactuar, para conversar con el que tiene al lado y dejar algún comentario, alguna carita, etcétera. Y esas actividades humanas son consecuentes al final para el algoritmo. Y bueno, algunas herramientas que me gustaría recomendar para el que esté escuchando esto, bueno, ChatGPT es muy usado, pero pueden usar muchísimo. Midjourney es muy bueno, Runway. Para ediciones rápidas, CapCut para videos es espectacular. Canva, hasta su versión gratuita, está muy bien, la está rompiendo. Sigue siendo Canva un pilar fundamental. Em, para publicación Web3, alíense mucho con Binance, Binance Square, creadores de contenido. Y para CoinMarketCap lo pueden hacer con Mirror, Paragraph, Lens, por ejemplo. Y pueden monetizar siendo embajadores, construyen reputación al entrar en algunas DAOs, pueden vender sus servicios como creadores de contenido, community o análisis que lo pueden hacer, por ejemplo. Yo a veces LinkedIn lo actualizo siempre y estoy revisándolo, pero a veces se me olvida revisar los mensajes. Y este año me han escrito como 3 o 4 veces algunos asiáticos y me dicen, Roberto, revisamos tu perfil, me lo refirió tal persona, que son cuentas premium, pues sé que son cuentas real, no son cuentas fake. Me dicen, Roberto, te pagamos $200 para que me des tu feedback de este documento. Es una propuesta que estamos realizando y queremos el feedback de alguien de Latinoamérica. Y a veces lo leo 2 meses después cuando entro y le digo, mira, ¿te interesa todavía? Me dicen, no, mi amor, ya eso fue hace rato. Y quedo detrás de la ambulancia. Entonces, de alguna manera, ustedes pueden ir construyendo comunidad o reputación y de alguna manera ir percibiendo también de alguna manera. Y recuerden que todas estas cuentas como CoinMarketCap, para ir terminando, y Binance Square y demás, siempre tienen campañas mensuales. Y les dicen, chicos, prueben esto, validen esto. Y por validar estás participando por un pool de $10.000 a repartir entre 10 ganadores, una cosa así. Y son cosas que pueden sacarle muchísimo, muchísimo provecho, así que no hay que dejar pasar esas oportunidades, de verdad. No, Roberto, gracias. Yo creo que voy a escuchar esta grabación varias veces porque fueron como 20 tips en uno de tantas cosas buenas que podemos hacer ya estando en cripto y creando contenido, pues como lo solemos hacer. Y que a veces, más bien yo creo que nos falta tiempo para hacer tantas cosas. Todavía hay mucho espacio en Web3 para muchas más personas. Todavía seguimos siendo pocos los que estamos aquí en esta industria y bueno, más bien ojalá se sigan sumando más personas que puedan hablar de los proyectos, educar de los proyectos y multiplicar, por supuesto, lo que es la libertad financiera a través de la finanza descentralizada. Gracias, Roberto, por toda la información que nos diste el día de hoy. De verdad, felicitamos todo lo que estás haciendo, lo que has logrado. Y bueno, te seguimos deseando muchísimos éxitos, que siempre que continúes así y bueno, que todo vaya bien en el ecosistema y vaya bien para todos los que nos escucharon el día de hoy. Esto fue pues cómo hacer marketing en Web3 desde la cadena Z-Chain. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy, muy amables y nos vemos la próxima semana. Gracias, chao, chao Roberto. Chao, chao.